Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 12. Dice la palabra del Señor: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta semana leía en la web un comentario precisamente sobre el famoso Sermón del Monte, o como algunos lo llaman, el Sermón de la Montaña. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Decía el autor en ese resumen general de la temática de Jesús en dicho sermón, que esta temática se podía resumir de manera general en lo siguiente: cómo vivir una vida consagrada y agradable a Dios, libre de hipocresía, llena de amor y gracia y llena de sabiduría y discernimiento. Dentro de la temática tenemos la famosa regla de oro que Jesús expone en Mateo 7 y 12. Recordemos que el título de regla de oro fue un título que se le puso más adelante a través de los escritores, compiladores, los traductores, para hacer más entendible el tema. Igual, de la misma manera, el Sermón de la Montaña o Sermón del Monte no aparece en el original, pues titulado de esa forma. Cuando leemos vemos acerca de este tema y analizamos el fondo, el contenido, creo que podemos fácilmente entender que este es un tema muy importante para sincerarnos, para que los cristianos podamos sincerarnos, para que entendamos que el corazón humano es por naturaleza egoísta. Incluso nuestros actos más desinteresados provienen del deseo de sentirnos bien hacia lo interno y lucir también bien ante los demás. Por lo general, al ser humano le gusta sobresalir, le gusta que lo tomen en cuenta, le gusta que le den créditos por lo que hace. Y si bien podríamos pensar que la mayoría de las veces las personas pueden parecer desinteresadas, el motivo más profundo del corazón humano no es ayudar a los demás. A veces pensamos que qué lindo porque existe un interés, un deseo de colaboración, pero en realidad no. En realidad, la mayoría de las veces el deseo o el motivo más profundo de nuestros corazones, de los seres humanos, no es ayudar a los demás, sino más bien ayudarnos a nuestra propia imagen y buscar la manera de levantar la autoestima. Dios ve el corazón, ya lo sabemos, y conoce los verdaderos motivos, las verdaderas intenciones. En el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9, el Señor nos manda una reflexión muy importante. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, o sea, malo. Corazón malo, ¿quién lo conocerá? Inmediatamente el Señor responde: yo, Jehová, que escudriña la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Creo que esta es una de las razones por las cuales Jesús le dice a la gente que trate a los demás como les gustaría ser tratados. En este pasaje específico, Jesús está tratando directamente con los sentimientos más profundos del corazón y yendo a confrontar directamente la maldad de las personas. Tradicionalmente, este principio ha causado controversia en la gente porque por lo general en el mundo a nadie se le recomienda que trate bien a los demás. Esto es algo que no encontramos, muy difícilmente lo encontramos en el mensaje que lanza el mundo hacia las personas. Al contrario, dice que no hagan cosas negativas para no tener que recibir algo que no les gusta o les causa molestia. No hacer cosas negativas es diferente de hacer cosas positivas. O sea, dejar de hacer algo malo es diametralmente opuesto a hacer lo bueno siempre. La ley de la siembra y la cosecha podría ser una especie de máxima para esperar siempre la retribución. Sabemos que la ley de la siembra y la cosecha la encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 y 8. Aquel famoso pasaje cuando el apóstol Pablo le recuerda a los Gálatas y les dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado,
todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, eso va a recoger. Cuando los seres humanos estamos en problemas, por lo general, cuando somos enfrentados por alguna situación o tenemos algún traspié en nuestra vida, recibiendo cosas negativas, cosas malas, por lo general buscamos el apoyo legal, buscamos el apoyo de la justicia. Y normalmente cuando buscamos el apoyo de la ley para resolver un asunto en donde hemos sido perjudicados, siempre esperamos que se nos haga justicia. Y aquí se nos forma un conflicto, porque lo normal es que tengamos un concepto erróneo de justicia, o más bien el concepto de justicia que aplicamos en la tierra, que aplicamos para nuestras relaciones interpersonales, para nuestra vida secular, no es el mismo concepto de justicia del cual nos habla Dios. Dios nos habla precisamente de su justicia divina, de la justicia que Él hace a través de Jesucristo, de la razón por la cual Jesucristo vino a morir por todos nosotros para darnos vida eterna, para darnos vida en abundancia. La justicia en sí, como tal, la justicia de la tierra, la que nosotros conocemos, no restablece las cosas a su estado original, de ninguna manera hace una restitución o un restablecimiento de las cosas a su estado original. De ninguna manera tampoco restablece la ofensa al ofendido. Todo lo contrario, castiga al ofensor haciéndole sufrir una pena. Este es el tipo de justicia que conocemos o que aplicamos las personas en la tierra. Por esta razón se castiga a un infractor, y no estamos, cuando hacemos esto, cuando castigamos a un infractor, no estamos cumpliendo con el principio dado por el cristianismo. El cristianismo nos habla de una cosa totalmente diferente. El cristianismo nos dice que no hagamos, que no hay que hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan. O sea, porque en el mundo vamos a encontrar este tipo de cosas. Jesús nos dice, más bien, nos dice: hagan cosas buenas, hagan cosas buenas, hagan cosas buenas. Jesús dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Este tema que estamos tratando el día de hoy es parte, ya lo dije, del pasaje conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. El Sermón del Monte tiene muchas partes bonitas, muchas partes hermosas. La gente de ese tiempo, especialmente la gente religiosa, necesitaba escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque eran muy buenos en aparentar ser amorosos, en aparentar ser tiernos, cariñosos, en aparentarse tener compasión por el prójimo, pero hacían todo lo contrario. Mientras que proclamaban estas cosas, mientras que pregonaban estas cosas, porque de alguna manera lo hacían porque la ley y toda la ley de Moisés y los profetas hablaban de estas cosas, pero eran algo que ellos no sentían, no lo vivían, lo tenían de la boca para afuera. Por eso es que Isaías dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ellos eran muy buenos en aparentar bondad, amor, justicia, pero su interior, como dice Jesús, estaban llenos de huesos, de muertos y de podredumbre, como lo declaró con toda razón en el Evangelio de Mateo capítulo 23, 27. Recordemos que constantemente Jesús les estaba diciendo: ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes están por fuera, se ven muy bonitos, se ven muy blanquecitos, pero por dentro están llenos de podredumbre, están llenos de maldad. Los fariseos y las personas a quienes Jesús enseñaba estaban muy preocupados, no por hacer las cosas bien hechas, no por realmente cumplir con la ley, sino por decir que cumplían con la ley, pensando que tal vez a través de su aparente buen comportamiento les iba a permitir llegar a la salvación. Pero cuando Jesús dijo: de hecho, esto es la ley y los profetas, aquí los está metiendo, los está encajonando, los está metiendo en una encrucijada. Porque cuando dice haga lo bueno, siempre haga lo bueno, no tenga reparos, no se preocupe usted por usted, sino que preocúpese por los demás, los deja fuera, porque la ley
y los profetas, eso era lo que decían, pero ellos lo habían interpretado de otra manera. O sea, se refería a hacer a los demás lo que desearíamos que nos hiciéramos, o lo que desearíamos para nosotros mismos más bien, lo que conocemos como la famosa regla de oro. Y esto por una razón muy sencilla: a nadie le gusta ser engañado o tratado de una manera poco sincera. A nadie le gusta que le mientan, a nadie le gusta que lo engañen. Por lo general, cuando tenemos problemas con la gente del mundo, precisamente es porque se dan estas cosas, se dan estas incongruencias entre la forma de hablar y la forma de actuar. Jesús lleva la discusión, esta discusión que era una discusión muy importante en ese tiempo, cuando decía Jesús, bueno, hágale a los demás lo que le gusta que le hagan a usted. Esta discusión la lleva a un nivel del corazón, directamente se mete con el corazón humano a través de esta declaración. Esencialmente les dice que si no eran sinceros en su amor, y esto es algo que tenemos que aprender, cómo es nuestra relación afectiva, cómo hacemos cuando proyectamos lo que decimos que tenemos como amor, qué sinceridad hay en nosotros. Al seguir reglas que no se consideraban justas a los ojos de Dios, ellos eran muy legalistas y todas las normas que tenían eran normas de apariencia. Cuando vamos a la historia de la humanidad y a la misma historia de las religiones, algunas religiones como el hinduismo, como el taoísmo, como el budismo, han tratado también este tema, el famoso tema de la regla de oro. De alguna manera han tratado de abordarlo, pero desde otro punto de vista, que es lo que se conoce como la ética de la reciprocidad. Es decir, no haciendo, es lo contrario a lo que dice Jesús, no haciendo lo que quieres que hagas contigo, sino más bien dejando de hacer. La connotación negativa, dejando de hacer para no sufrir las consecuencias. El hinduismo dice en una de sus frases: esta es la suma del deber, no hagas a los demás lo que causaría dolor si te hicieran a ti. El budismo dice: no lastimes a los demás de una manera que tú mismo encontrarás doloroso. ¿Ves? Como aquí la connotación es totalmente negativa. Aquí es no hacer lo malo para no recibir el pago de esas cosas malas. Lo que llamamos nosotros la regla de oro se refiere a Mateo 7:12, cuando Jesús dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, dice, esto es la ley y los profetas. Hay un pasaje muy, muy icónico en donde nos damos cuenta todo el análisis, porque sabemos por supuesto que Jesús conocía muy bien al público, conocía a su público, conocía a la gente con la que él trataba, y por eso es que en algunos momentos hace este tipo de abordajes que a cualquiera lo dejan con la boca abierta, porque al llegar a ese punto de encuentro se va a dar cuenta exactamente qué era lo que había en el corazón de las personas. En Juan capítulo 2 versos 23 al 25 dice Jesús: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Él no se confiaba de las personas. ¿Por qué? Porque conocía a todos, por supuesto. Recordemos que Jesús, a pesar de que era hombre, había tomado la encarnación de hombre, pues era Dios. Entonces, cuando alguien se le arrimaba, inmediatamente sabía lo que esa persona tenía en su corazón. Y dice el verso 25, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Recordemos la famosa frase de Jeremías cuando el Señor dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Inmediatamente el Señor responde: yo, Jehová. Yo conozco el corazón del hombre, nadie más, ni siquiera nosotros mismos conocemos lo que hay dentro de nuestro corazón. Jesús conocía al ser humano y su egoísmo, y lo sigue conociendo, por supuesto. De hecho, en el versículo anterior a lo que estamos hablando hoy, conocemos como la regla de oro, él describe a los seres humanos como aún siendo malos. Es tanta la maldad, tanto el daño que hay en el corazón de los seres humanos, que Dios no puede vernos de otra manera.
no nos puede ver buenos porque no somos buenos, no hay nada bueno dentro de nosotros. Mateo 7:11 dice: pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en los cielos se las dará también a quienes las pidan. Vea qué bueno esto, porque Jesús dice, bueno, si somos malos, los seres humanos somos malos y damos cosas buenas a los hijos, esto ni siquiera se puede comparar con la bondad que tiene Dios para con los hombres, para con los seres humanos, para con sus hijos. La regla de oro de Jesús nos da un estándar, es una medida por el cual las personas naturalmente egoístas, como somos todos los seres humanos naturalmente egoístas, a través de esa medida podemos medir nuestras acciones. Tratar activamente a los demás de la manera que a ellos mismos les gustaría ser tratados. Terminando la regla de oro con la ley y los profetas, Jesús ha condensado todo el Antiguo Testamento en este principio. Y este es un principio que no era de Jesús. Jesús no se lo sacó de la manga. Él estaba citando precisamente lo que decía la palabra, lo que decían las Escrituras. En el libro de Levítico, capítulo 19, verso 18, dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Una de las cosas que me gustan mucho de este capítulo 19 de Levítico es que cuando el Señor plasma estas normas, estas reglas, Él inmediatamente las firma. Dice: yo, el Señor. Otras versiones dicen: yo, Jehová. O sea, después de que da una ordenanza, el Señor la rubrica, la firma y dice: esto lo digo yo, para que a nadie le quede la menor duda. Lo podemos leer también, Levítico 19, 17 y 18, en otra versión, en la versión Reina Valera, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de tu pecado. Qué importante es esto, que no aborrezcamos a nadie, que entendamos que cada persona tiene una razón de ser, que toda persona tiene un motivo por el cual la mayoría de las veces actúa. Y aquí viene también, tomamos en cuenta esto, que es el no juzgar a los demás. No estamos capacitados, ni tenemos derecho, ni autorizados tampoco para juzgar a nadie. El Señor no nos permite juzgar a nadie, no se nos permite de ninguna manera juzgar a nadie. Dice el verso 18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. La famosa norma, la segunda ley más importante según Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí una vez más vamos a ver la implicación de que los seres humanos naturalmente somos amadores. El ser humano es amador de sí mismo. Y este mandato específico utiliza ese defecto, es un defecto humano. Jesús lo ve, lo resalta, lo toma y lo saca a la luz para ser expuesto, para poder trabajar con él, ese defecto humano como el punto de partida en cómo tratar a los demás. ¿Cómo hacemos para tratar a los demás? ¿En qué nos basamos? Universalmente la gente exige respeto, exige amor, exige aprecio, independientemente de que se lo merezca o no se lo merezca, de que lo merezcamos o no merezcamos, de que lo hayamos dado o no lo hayamos dado. Por lo general, esas son parte de nuestras exigencias diarias, de nuestras exigencias en el mundo. Se debe tratar a los demás como ellos mismos deseaban ser amados, respetados y apreciados. ¿A quién no le gusta que lo respeten? ¿Quién no se merece respeto? ¿A quién no le gusta que le muestren respeto? Pero, entonces, ¿cuál es el motivo por el cual yo tengo que esperar algo que no doy? Bueno, tengo que dar amor, tengo que dar respeto para que me respeten. Queremos una palabra de amabilidad, entonces tenemos que dar palabras de bondad a los demás. Pero dice el apóstol Pablo algo que es muy importante, y aquí es donde las normas, las reglas del cristianismo cambian diametralmente con respecto a las posiciones del mundo. ¿Por qué? Porque debemos esperar que nos devuelvan, que nos den algo a cambio. No, nunca, de ninguna manera. El apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 35: en todo
os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hay una parte muy hermosa de este Sermón del Monte, que es la parte de las bienaventuranzas, que por cierto es lo que a la gente le gusta, porque entonces aquí se sienten halagados por el Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen sed, bienaventurados, etcétera, etcétera. Y como que nos metemos en ese rol de necesitados, de que ocupamos recibir, y se nos olvida que tenemos que dar. Pero ya cuando viene la parte en donde tenemos que respetar al prójimo, tenemos que amar al prójimo, en donde tenemos que dar sin recibir nada a cambio, pareciera ser que esto lo dejamos pasar, lo dejamos de lado, lo obviamos. Más bienaventurado es dar que recibir. Esta regla para tratar a los demás con tan alta estima es uno de los mandamientos más importantes según Jesús, el segundo mandamiento, seguida solo por el mandamiento de amar a Dios mismo. Dios dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero Jesús en Mateo 22:39 nos habla acerca de este segundo mandamiento. Dice: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que es muy importante tener en cuenta acerca de esta doctrina en las escrituras cristianas es que en ningún otro sistema religioso, filosófico, en ningún otro sistema político, como quiera llamársele, es igual. No existe en ninguna otra parte algo parecido a la regla de oro del cristianismo. Y tenemos que verlo así, de esta manera. La regla de oro del cristianismo no es lo que se conoce como la ética de la reciprocidad, que tan comúnmente la encontramos, que es propugnada, impulsada por los moralistas, las corrientes moralistas no cristianas. Con frecuencia encontramos a los críticos liberales, humanistas, seculares, que intentan explicar la regla de oro como una ética común, compartida por todas las religiones. Pero este no es el caso, esto no es cierto. La ética de la reciprocidad no está en la regla de oro de Jesús. El mandato de Jesús contempla una sutil pero muy importante diferencia. El mandato de Jesús está basado en el amor. Recordemos que Dios es amor. Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la suma, el resumen, la condensación de lo que podemos entender como la frase de amor de Dios para nosotros en la Biblia. Si solamente pudiéramos entender este concepto y meterlo, internalizarlo en cada uno, este concepto de que si amamos es porque Dios nos ha amado, esto es sumamente necesario conocer. Si usted tiene amor, si tenemos amor, si yo tengo amor, es porque Dios nos amó a nosotros primero. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo fue que se materializó ese amor? Precisamente con la venida de Jesucristo a la tierra. Con la venida de Cristo a la tierra, ese mandamiento se hizo una realidad, porque eso es lo que Dios vino a darnos. Envió a su Hijo a rescatarnos, envió a su Hijo para que a través de Él pudiéramos tener vida eterna, para que a través de Él pudiéramos tener una proyección de estar algún día en el cielo. Amar a Dios es dar sin esperar nada a cambio, nada, absolutamente nada a cambio, porque así es como nos gustaría ser tratados. Recordemos hoy que el Señor nos habla a través de la famosa regla de oro, Mateo 7, versículo 12, cuando dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Hagamos cosas buenas, demos cosas buenas. A Dios le interesa que seamos garantes de su palabra, que seamos fiel testimonio vivo acerca de su palabra, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por eso Jesús nos dice que cuando queramos
cosas lindas. Por eso Él nos toca el corazón a través del tema del ego, el ego en el ser humano. Siempre queremos exaltarnos, siempre queremos tener sentimientos egoístas porque queremos lo mejor. Bueno, entonces vamos a revertir estos. Eso es lo que dice, vamos a cambiar esta constante en el ser humano que es amador de sí mismo. Entonces vamos a ponerlo a amarse a sí mismo, para que amándose a sí mismo ame al prójimo como un reflejo de lo que es, un reflejo de lo que siente, de lo que emana de su corazón. Por eso es tan importante que cada día, que cada momento que vivimos, lo vivamos pensando en la máxima expresión de amor que es para nosotros Jesucristo, nuestro Salvador. De esta manera quiero bendecirle, quiero darle gracias infinitas a Dios por haberme permitido una vez más llegar a sus hogares. Oro para que la palabra de Dios more en abundancia en cada uno de ustedes y para que Dios mediante el próximo domingo podamos reunirnos otra vez a través de este medio. Muchas bendiciones, hermanos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.